Envuelta en una calma tensa amanecía la frontera entre Marruecos y Ceuta, con un amplio dispositivo de seguridad a ambos lados y que ha evitado la entrada de cientos de migrantes que intentaron acceder esta mañana por una zona montañosa. Marruecos va a demostrar que si él quiere, va a dejar que entre todo el mundo y que te invadan en 24 horas, y si él no quiere, no va a dejar que entre nadie aquí a Ceuta. Con lo que tenemos de aquí, más 100 balance más, a ver a dónde vamos a ir ahora. Es la inquietud de los ceutíes ante este nuevo llamamiento previsto para hoy, y es que 2 semanas después de la entrada de más de 80.000 migrantes, ellos tienen claro que la normalidad no ha vuelto a la ciudad. De levantarte todos los días y acostarte de la misma manera, escuchando sirenas. Entro a las 5 de la mañana. A mí me tienen que estar acompañando porque todas mis compañeras que entramos en ese horario venimos con miedo. Mi hija tiene un parque al lado de su casa, no puede ir porque está lleno. El gobierno cifra en torno a 5.000 los migrantes que quedan en Ceuta, que permanecen deambulando por las calles o tirados en playas como esta, donde han montado incluso casetas de campaña. Este joven lleva aquí 2 semanas y cuenta que venía buscando un futuro mejor, pero que se ha encontrado, dice, una situación nada agradable. Misma situación describe este otro, pero asegura que está mejor que en su país de origen. Él sigue confiando en poder encontrar un trabajo para ayudar, dice, a su madre enferma. A esta hora nos encontramos en la parroquia Maiquetía del Litoral Central, lugar donde se sintió fuertemente el sismo que se registró en horas de la madrugada, donde los vecinos de esta zona tuvieron en algunos casos que salir de sus hogares por temor tras este movimiento. Nosotros estuvimos conversando con ellos y esto fue parte de lo que nos dijeron. Bueno, que iba a ocurrir otro terremoto, porque fue fuerte. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba acostada, pero estaba despierta y sentí cuando se movió la casa. Y a las 3:07 siento que se está moviendo. Yo salí en el tiro para afuera y entré, me puse un pantalón y vine a tener que ir hasta a las 3:30 de la noche. Ya no es miedo, papi. Ya es temor por los demás, porque están otros nietos fuera, pues. El nuevo sismo lo sentimos a las 3:07. Me levanté, claro, estábamos durmiendo, pero tuvimos que salirnos todos hacia la calle, pues. Pero se sintió bastante fuerte. Pero aquí estamos, gracias a Dios y al Señor. Las autoridades en materia de seguridad y prevención no han reportado hasta el momento daños tras este nuevo sismo que se registró en horas de la madrugada. Sin embargo, han hecho un llamado a la calma de las ciudadanías y a estar con un morral de primeros auxilios en caso de que se vuelva a presentar este tipo de situaciones. Shakira llegó a Quibdó para visitar a damnificados del terremoto. La visita fue en medio de las labores de atención a las comunidades afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto. Hola, ¿cómo estás? She's my only friend. La barranquillera recorrió algunos de los lugares afectados y conoció de cerca las necesidades de las comunidades. Bueno, ¿vamos a ver la escuela? Sí, por acá, sí, por acá. La gobernadora. Con su fundación Pies Descalzos, iniciaron las labores para ayudar a niños y jóvenes chocuanos. Hay muchísimo por hacer, estamos dando los primeros pasitos, ¿no? Es un comienzo. He venido también porque quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo. Uno de los objetivos de su visita será garantizar que los estudiantes puedan regresar a las aulas. Aquí no hay conectividad en el Chocó, entonces no es que puedan hacer escuela desde la casa, y cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro. También informó sobre las donaciones que se han logrado reunir y están destinadas a la reconstrucción de instituciones educativas. Global Citizen va a aportar $500,000 y que esos esfuerzos complementados por Live Nation, que son mis socios también, con otros $500,000. Entonces ya hemos podido recoger este fin de semana $1 millón que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas. En la visita no estuvo sola, la acompañó el filántropo Howard Buffett, quien tiene una profunda relación con la fundación de Shakira y el país. Va a ayudarnos con Pies Descalzos a construir
10 escuelas nuevas en el Chocó. Don't say anything that's not true. I'm saying everything that's true, and you know it. 10 escuelas vamos a construir en el Chocó, por eso era tan importante traerlo y por eso era tan importante venir hoy. El llamado y compromiso de la cantante fue claro, buscar a través de diferentes gobiernos apoyo para la reconstrucción de las zonas afectadas. Uno de los motivos por los que quería venir hoy también es para hacer ese llamado a los gobiernos, al gobierno de Canadá, al gobierno de Japón, al gobierno del Reino Unido, para que nos acompañen en la reconstrucción de nuestro país. Y dejando un mensaje de esperanza para el departamento y Colombia. Y ahora pues estamos viviendo una de las peores tragedias que ha vivido Colombia, pero estamos unidos y vamos a luchar y no vamos a parar hasta que cada niño regrese a la escuela, hasta que cada niño pueda recuperar un sentido de la normalidad, volver a su vida, a sus amigos. Y aquí estamos, estoy aquí, Colombia, estamos aquí, todos los colombianos. El vínculo de Shakira con Quibdó es grande. Desde su fundación Pies Descalzos ha trabajado por los niños de la región y hoy, ante el dolor que dejó el terremoto, regresó para decirles que no están solos. Su promesa es seguir sumando esfuerzos por un mejor país.